usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos esperando hace varios días unas medidas económicas, ya son más de 90 días que han pasado desde que se anunció la primera vez lo que denomina el gobierno el sacudón. Hoy en la reunión del PSUV estamos esperando que quizás el presidente Maduro iba a hacer este anuncio y bueno, dijo que para mañana será el sacudón, dice en todas las noticias, es noticia principal de primera página seguro mañana en todos los periódicos, que va a anunciar el martes propuestas y decisiones como parte del sacudón. Vamos a tocar este tema también con nuestro invitado especial del día, con Jorge Roy, presidente de FEDECámara, a quien ayer le hicieron una entrevista muy importante del diario El Universal por parte de Roberto Justi, y él dice como titular principal, si no logramos acuerdos en el diálogo, el país se descuaderna. Jorge, bienvenido al programa, siempre un placer tenerte acá. A ti, muchísimas gracias, Pedro, por este espacio, como siempre. Lamentablemente esperamos las medidas hoy, hubiéramos tenido materia para conversar, pero siempre hay en este país, a Dios gracias. Hay bastante materia, ayer agarraste una página completa del Universal, No, así que tenemos... Le agradezco muchísimo al Universal y a Roberto Justi, creo que ahí pudimos transmitir algunas inquietudes que teníamos, sobre todo elevando un poco el nivel, el tono en el que tenemos que hablarle al país, más allá de lo circunstancial. Es así, bueno, son temas muy serios. Yo quisiera empezar con lo que ustedes han analizado dentro de FEDECámara, de cuáles podrían ser las medidas económicas que se pueden tomar en este momento, porque se ha oído aumento de gasolina, convergencia, devaluación, y estamos un poco perdidos hacia dónde se van a dirigir esas medidas. Tú sabes que un poco, quizás la frase más importante, y obviamente que los titulares reflejan lo que el periodista concibió como la parte más importante de la entrevista, pero a mi juicio una de las cosas que más queríamos comunicar, que es la racionalidad económica, Pedro, no está reñida con ninguna ideología. Okay. Hay cosas que tú tienes que hacer porque sí. Entonces, si tú no las haces, no te va a ir bien. Y eso no le puedes poner etiquetas, llámese socialista, oligarca. Entonces, si tú le empiezas a poner etiquetas a las cosas que tienen que hacer, que es un poco lo que ha venido ocurriendo en el gobierno, él se abstiene de tomar las medidas precisamente porque FEDECámara las propuso, por las que hay que hacerlas. Y queríamos comunicarle con esta entrevista que la racionalidad que están tomando otros países que tienen mismos modelos que nosotros, modelos políticos como Ecuador, como Bolivia, pero han tomado decisiones económicas más racionales y les va mucho mejor que a Venezuela. Entonces queríamos comunicarle que le quitemos las etiquetas a las medidas económicas porque hay una lista de cosas que tú tienes que hacer y si no las haces hoy las vas a tener que hacer mañana y si las haces mañana las vas a hacer pasado. La diferencia es que mañana te va a costar más tomarlas que hoy. ¿Qué tipo de medidas cree usted que, aunque sea 2 o 3 que creas que puedan tomar? Va a ir a la convergencia cambiaria, aumento de gasolina, que son las que más le preocupa al venezolano. Basta que las digamos en tu programa para que no las diga que son oligarcas, y que ese es el tema de este país, que no las queremos etiquetar. Yo creo que el presidente tiene que balancear lo que es el costo político, unas decisiones importantes que tiene que tomar, las que tú acabas de señalar son evidentes. Yo creo que todo el país está listo para pronunciarse de un aumento de las gasolinas. Quizás la pregunta es ¿qué haces con el aumento de gasolina? ¿Qué haces con los más necesitados? Hay mucha gente que podemos pagar un aumento de gasolina y algunos que no podrán. Yo creo que el gobierno tiene que equilibrar sus medidas de carácter económico con las que tiene que hacer para que los más vulnerables de la población tengan de alguna manera el menor efecto posible. Sean los menos afectados. Bueno, mira, entre las cosas que se hablaron ayer en esa entrevista, yo hice aquí algún resumen de algunas de ellas. Tú dices, por ejemplo, hablas de lo que es la tormenta perfecta y dices que estamos en una crisis que es un verdadero drama porque tenemos recesión, desabastecimiento e inflación. ¿Por qué lo llaman la tormenta perfecta? Bueno, pues veníamos prediciendo, bueno, tu programa ha sido testigo de excepción porque aquí cuántas veces nos lo hemos dicho, que si seguimos haciendo las cosas como lo íbamos haciendo íbamos a llegar a esto. Hoy llegamos a una situación donde encontramos lo peor de todos los mundos. Encontramos una recesión que el Banco Central no publica. El Banco Central cree que por no publicarla este país no se entera de cómo están las cosas. Y es una mala práctica porque yo creo que no se las están enseñando además al presidente Maduro. Tendría que enseñarle que evidentemente hay una desaceleración de la economía, un 4 puntos que ha caído la economía en lo que va de trimestre. Tenemos una inflación que ya va a alcanzar al 70% y cuando a eso le unimos una escasez del 60-75% en Caracas, evidentemente que están dadas las condiciones para que, oye, que un momento que haya reclamos sociales como los está viendo, que estén en los indicadores de todas las encuestas refleja un descontento que le señalan al gobierno la necesidad de tomar decisiones
y nuestras últimas ruedas de prensa han sido: presidente, tome decisiones. Y eso es lo que le queremos transmitir. Parece que va a ser mañana, pero es que ya venimos de 3 meses consecutivos, donde es el 15 de agosto, después el 15 de julio, y después cambian los ministros renuncian, en este país no pasa nada. Uno como que está a la expectativa, y la verdad es que necesitamos decisiones, cualquiera que ellas sean, para tener más certidumbre en la planificación del país. Nosotros hemos hablado en este programa desde que nació el CICAD-2, que lo estuvimos esperando también algunos meses, una vez que nace, y en un principio se vio como un experimento, pero ya han pasado algunos meses y no vemos que, o lo que también dicen los analistas, que tenga un resultado inmediato, que los fondos no van siempre dirigidos a que vayan a medicinas, a abastecimiento, a salud, a materias primas, a crecimiento económico, y de hecho por eso el crecimiento económico va negativo. ¿Cuál es su impresión entonces de ese CICAD-2 que han analizado ustedes, que son directamente los afectados de estas medidas? Yo creo que hemos venido analizando la implementación de las medidas cuando se hace tímidamente, que es lo que le pasa un poco al gobierno. Como no quiere tomar las decisiones completas, toma una parte de las medidas. O sea, tú puedes aumentar mañana la gasolina solo y el país va a estar igual de mal. Tú tienes que tomar un conjunto de decisiones que son todas integrales y que tienen que ver un poco con la economía del país. Con la tasa cambiaria les ha pasado lo mismo. Con la tasa cambiaria pusieron un CICAD-2, pero al mismo tiempo el CICAD-1 no le dan lo suficiente cantidad de dólares, hacen unas subastas que nadie sabe cuándo son ni cómo son. Sencoex ha reducido, Pedro, 25% de su asignación de divisas al sector privado. Y por otro lado, el CICAD-2 se ha convertido en una suerte pues, de lotería que al que le toca no se sabe muy bien para qué es, ni para qué se compra, y que evidentemente existe un mercado paralelo que ahora sí podemos nombrarlo, que ya alcanza unos límites bueno, de récord en Venezuela. Entonces yo creo que tienen una perversión porque no terminan de ajustar lo que tiene que ser, que es de verdad volver a esos desequilibrios macroeconómicos que tenemos, que tengamos una sola tasa de cambio, con el costo que eso implique, que con lo doloroso que va a ser políticamente, y por eso mi titular de ayer es que el país tenemos que estar al tanto de lo que va a pasar para que todos los sectores políticos, sociales, trabajadores, entendamos que hay una gravísima crisis en el país. Y si el presidente de la República mañana no comienza su discurso diciéndonos a los venezolanos, tenemos una crisis, entonces todas las medidas que tú tomes van a ser bueno, subalternas, porque lo primero es que le tienes que anunciar que estamos muy mal y que por eso tenemos que tomar decisiones. Y les puedes seguir diciendo estamos muy mal. Eso se lo dijiste tú personalmente cuando se abrieron las mesas de diálogo, Ahora en un momento peor de crisis del país que obligó a esas mesas de diálogo, pero una vez que bajó el conflicto de calle y político, se olvidaron de esas mesas. ¿Ustedes siguen sentados en la mesa? ¿Siguen conversando? ¿Qué está pasando? Bueno, les decía ayer también que estamos como los matrimonios que duermen en camas separadas, tú sabes que parece que estamos casados, pero nos hablamos poquito, vamos a fiestas juntos y cada uno tiene su ritmo de vida y así estamos. No nos hemos levantado la mesa, pero tampoco nos sentamos. Entonces tenemos una suerte de hipocresía ahí donde sí, no pelean, no me nombran con esa incentivación que me nombraban antes en los medios de comunicación en cadenas nacionales, a fe de cámara, siempre me refiero institucional, pero no nos sentamos a resolver los problemas. Entonces, de nada sirve ese diálogo que no existe, que no ocurre, que no nos escuchan y que realmente está siendo muy poco productivo para el país. Bueno, hemos visto que algunos industriales han salido y han dado declaraciones. La semana pasada tuvimos del presidente Polar, Lorenzo Mendoza, hablándole al país, proponiendo también, haciendo propuestas serias, pues, de lo que se necesita hacer en economía. Y una de las cosas que él reclama son los insumos, que se necesita más materia prima, hablando también del abastecimiento, el problema de abastecimiento que tiene el país, que se resolvería con más producción nacional. ¿Qué dices? Sí, lo primero es reconocer que alguien como Lorenzo Mendoza, en medio de esta tempestad que tenemos, sigue invirtiendo y apostando al país. Esos son los empresarios que uno necesita ver y que además son un ejemplo en todos los sentidos. Estas declaraciones las hace no huyendo del país, las hace inaugurando una planta en el país. Y eso es lo fundamental, que mientras tú inauguras una planta le dices a todos los venezolanos, estoy inaugurando una planta, pero necesito para que esto funcione y para que haya bien, que el gobierno me acompañe. En todos los países del mundo tú inauguras una planta, pero necesitas que te den las materias primas, los dólares, la legislación apropiada para que tú crezcas, y yo creo que fueron muy oportunas porque lo está diciendo alguien que ha seguido apostándole al país. Más allá de eso, pues hay muy pocas inversiones. Las cifras de Econindustria ahora, creo que tú tuviste recientemente también a Garmendia, señalan que muy pocos empresarios de la industria quieren invertir en el país, la disminución de inventarios que hay, porque al final del camino todo esto es confianza. Si la gente no tiene confianza en el país, tú no inviertes, tú no apuestas, tú no creces, y lo que tiene que devolver mañana un estadista, el presidente de la República, dirigiéndose al país, es la confianza, más allá de que estemos pasando, como podemos pasar y todos los países de alguna vez
les toca, unos malos momentos y que vamos a salir Dios mediante si hace unos anuncios adecuados. Ok, yo quiero dejar la parte de la huella biométrica para la próxima sección, pero quería completar esta con algunos indicadores macroeconómicos. Venezuela hoy aparece en una nueva lista de los países con mayor desempleo en Latinoamérica. Venezuela es el primero. Argentina y Venezuela están en el ranking mundial con los mayores índices de miseria de Latinoamérica. ¿Cómo ven ustedes la situación de Venezuela? Y sobre todo que el precio del petróleo ha corregido a la baja. El West Texas hoy está en 95, subió un poco por el problema de Ucrania con Rusia, pero levemente, eso no llega a los niveles de 105, 110 que se esperaban del año pasado. Pero también estamos viendo una noticia que nos llama la atención. Por primera vez estamos importando petróleo. Un país petrolero importando petróleo de Argelia. ¿Cómo nos va a afectar eso y a la industria? Sí, la tristeza es que nosotros miremos el indicador del precio del petróleo como aquella persona que vive jubilada y cómo va el precio de las acciones en el país, en el mundo. O sea, es una tragedia. Tú no deberías estarte preocupando de cuál fuera el precio del petróleo de un país que es petrolero, que ciertamente tú tienes una ventaja natural sobre todos los países del mundo en que tienes petróleo, pero hoy en día deberíamos ser mucho menos dependientes de lo que somos. De cada $100 que le entran al país, 96 entran por el petróleo. Por eso es que uno acude como nervioso a ver en cuánto está el precio del petróleo, porque si Dios no lo quiere, esto cae, los venezolanos sería una catástrofe. Al mundo petrolero le da una tosecita, a Venezuela le va a dar una pulmonía. Entonces, lo que nos tenemos que preocupar es cómo hacer una economía menos rentista, menos dependiente del petróleo, y ojalá que estuviéramos preocupados de cómo está el precio del maíz, cómo está el precio de las frutas, cómo está el precio del diamante, cómo está el precio del oro, porque estamos exportando todos esos productos y conocimientos en vez de estar preocupados solo de un indicador que, como tú señalas, es el precio del petróleo. Tenemos que ir a una pausa, Jorge. Al regreso también quiero que me comentes sobre esa importación de petróleo que nos quedó pendiente. Chévere. También sobre el Producto Interno Bruto, que vemos que hay crecimiento económico negativo. Algunas de las cifras que tú estás manejando que nosotros no tenemos acceso porque el Banco Central no las ha publicado. Y el tema ese que es un poco álgido, que es el de la huella biométrica. Vamos a ver las declaraciones que dieron hoy. Ya regresamos con el presidente de Cámara, Jorge Roy, en una entrevista exclusiva aquí en Con Todo y Pensini, Globovisión. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Bueno, estamos conversando con Jorge Roy, presidente de Fedecámaras, de distintos temas. Quedamos con uno pendiente sobre qué piensas tú sobre esa importación de petróleo a Venezuela. Simplemente que si le puedes dar una pequeña explicación a la gente de por qué se está importando petróleo en un país petrolero. Sí, cuando uno lee las noticias, evidentemente que le produce sorpresas, y la verdadera explicación tiene que ver un poco con también los controles de precios que han puesto el país. La gente se preguntará qué tiene que ver una cosa con otra. En el mismo momento que nosotros pusimos un control de precio a la gasolina prácticamente regalada, la gente consume mucho más gasolina que la que debería estar consumiendo. También estamos exportando una gasolina que no cobramos, y al final del cuento lo que estamos exportando es un combustible que lo tenemos que mezclar con nuestro crudo pesado, porque los mejoradores que tenemos justamente en Jose ya no están funcionando su plena capacidad. Entonces la gente que no entienda que es que vamos a importar petróleo para meterlo en los tanques, sino que vamos a importar un petróleo liviano, que en este momento está barato en el mundo, para mezclarlo con nuestro petróleo pesado y poder producir. De todas maneras es una incongruencia, producto de una mala planificación, y que por supuesto ningún venezolano puede estar de acuerdo con un país petrolero importe ningún tipo de petróleo. Ok, mira Jorge, también quería hablar del tema de la captahuella, huella biométrica, como la quieran llamar, porque hoy, por ejemplo, las cazahuellas serán obligatorias, pero solo en redes del Estado y en regiones fronterizas, según dice Diosdado Cabello. O sea que se ha recogido un poco sobre lo que antes decían que era obligatorio, pues no era obligatorio. También Cabello dice, hoy si el captahuella duele a la burguesía, es bueno para el pueblo, no sé a quién se está refiriendo de esa burguesía, no vaya a ser que sea Fedecámaras. Pero también vemos que esa captahuella, al recogerse y decir, bueno, solamente vamos a hacerlo en uno que otro sitio, están como escuchando un poco al clamor de un pueblo que creo que no le ha gustado esta medida. ¿Tú nos puedes explicar por qué tú ayer pedías perdón por esa captahuella? Bueno, la verdad es que lo que quisimos era pedirle excusas a los venezolanos, sobre todo al consumidor. En el caso eventual que nos obligan a instalarlas, tenemos que pedirle excusas al pueblo venezolano por someterlos a la indignación de poner un huellos para comprar alimentos. Y nos queríamos conectar, que a fin de cuentas con quien nosotros nos debemos conectar es el consumidor.
Cuando dice Cabello que lamentablemente planteas esa dialéctica en las cuales si le duele a la burguesía es bueno para nosotros, y mientras tú sigas pensando así, a quien le duele que le ponga una huella para comprar alimentos no es a la burguesía, le duele a cualquier venezolano que tenga la verdad de necesidad de comprar sus productos y tenga que marcar una huella para que le den un proceso indignante, es una tarjeta de razonamiento moderna, automática, con los mejores métodos que hay en el siglo XXI, pero una tarjeta de razonamiento en sí. Entonces eso le duele a todo el mundo, le duele tanto al pueblo que ellos, gracias a Dios, escuchan y están tratando de cambiar ahora de que ya no va a ser para todos los automercados, sino para los oficiales y también en sectores fronterizos, o sea que están escuchando cosas que a nosotros nos convienen. No importa que no escuchen a Fede Cámara, que escuchen a su pueblo, a su propio pueblo. Claro, y te pregunto algo, porque nosotros vemos esta captahuella, quizás puede ser una medida de control social. Hay unos que dicen, por ejemplo, voceros del gobierno dicen que no, porque así van a descubrir quiénes están comprando de más. Pero ¿esto va a resolver realmente el problema del abastecimiento en Venezuela? ¿O cuál es la propuesta de Fede Cámara? Sí, es que el tema es que no hay producto. Tú puedes poner captahuellas, pero es que vas a repartir, tú lo que estás haciendo con la captahuella es distribuir mejor la escasez. Y el tema en lo que debería estar preocupado el gobierno es cómo que no haya escasez, que haya más productos para que todo fuera tanto suficiente producto que no tuviéramos que marcar huella para comprar. La pregunta de los que tenemos que hacer como venezolanos, Pedro, es ¿qué pasó en esta sociedad para que tú tengas que acudir a un sitio o mercado y tú tengas que marcar una huella para comprar productos? Y si tú no vas para atrás y viendo cuáles son las causas de esa tragedia que tenemos hoy los venezolanos, tú vas a seguir insistiendo en atacar las consecuencias, pero no atacas a la causa. Y la causa fundamental es precisamente que de verdad no hay productos, porque no hay producción nacional y hay cada vez menos bienes que tú tienes que vender a la ciudadanía. Fede Cámaras no puede estar de acuerdo con racionar y con limitar el acceso a los bienes y servicios de ningún venezolano y de ningún consumidor. Ok, también ustedes hicieron una propuesta hace unos meses en el Tribunal Supremo de Justicia, hicieron un reclamo sobre la ley de precios justos y no sé en qué estatus está esa denuncia, pero también queremos saber si ustedes podrían hacer algo contra la captahuella en caso que sea de carácter, antes era obligatorio, después no era obligatorio y no sabemos en qué estatus está ahorita. Sí, la ley de precios justos ya se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia, no sobre el recurso de Fede Cámaras, pero sobre un ciudadano, para que la gente esté informada, no se ha pronunciado sobre nuestro recurso. Lamentablemente tenemos más de 3 meses y nada ha ocurrido, o sea que es una negación prácticamente de la justicia. Ojalá nos responda si es admisible, no nos han dicho si es admitida, no admitida. Como funcionan las cosas en este país, estamos esperando que el Tribunal Supremo de Justicia se pronuncie, ojalá lo haga, para nosotros saber a qué atenernos. Mientras tanto, seguimos en un vacío jurídico. Ya se pronunció sobre un ciudadano, pero no tiene que ver nada sus alegatos con los nuestros. Y la otra, la que acabas de preguntar, las captahuellas, no tenemos la menor duda que muchos aspectos de la captahuella no son constitucionales, entonces revisaríamos con nuestro abogado la pertinencia de poder demandar eso también ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ok, hay también una serie de propuestas que varias veces he hablado contigo y ustedes en Fede Cámaras siempre han sido pro diálogo. Es más, en la última reunión de Fede Cámaras hicieron una serie de puntos que es el compromiso con Venezuela. Esto es lo que nosotros vimos en la Asamblea Anual. Correcto. Allá nosotros transmitimos este programa desde allá de la península de Paraguaná y veo que tiene esta nueva presentación, todo muy organizadito, así que es más fácil de leer. Quería saber qué van a hacer con esto, para dónde va esta propuesta, quién se lo va a hacer y si están todavía pro diálogo. Te agradezco muchísimo. Nosotros con este documento vamos a ir como los mormones, tocando las puertas de todo el mundo. Nos estamos reuniendo con todas las fuerzas políticas del país, le pedimos cita al presidente, al vicepresidente, a la Asamblea Nacional, a todos los ministros, estamos con las fuerzas civiles, con las iglesias, con las academias. Nosotros queremos que esto sea nuestra propuesta al país. Los empresarios de este país no solamente protestamos cuando debemos protestar, sabemos proponer y estamos muy orgullosos de un documento que tú tuviste la ocasión de escuchar allá en Paraguaná, pero que ahora lo hemos perfeccionado, está puesto de una manera que todo el mundo pueda entender y discutir, y es un documento perfectible que queremos ir comprometiendo con estas reuniones que estamos haciendo a lo largo y ancho de todo el país. ¿Nos puedes decir alguno de los puntos para compartir con el público, si quieres? Sí, cómo no. Lo más importante de este documento es que no se queda solo en el diagnóstico, hacemos una parte de diagnóstico que es importante para saber cómo llegamos a donde estamos, sino que nos quedamos fundamentalmente en propuestas, y propuestas que son
primero de corto alcance, o sea, algo que tienes que hacer ya, destrabar el aparato productivo, obstáculos que no dejan al país producir, y al mismo tiempo estamos reactivando con unas propuestas de largo alcance como son la reactivación de un aparato productivo en el largo plazo. Entonces creemos que es un documento de discusión, ahí están todos los sectores que hacen vida en Fedecámara, con industria, con Secomercio, Fedeagro, el sector de los seguros, todo el mundo ha presentado su propuesta y tenemos un eje transversal en el cual esos problemas son comunes para todos los venezolanos. De manera que aquí, sin olvidarnos del consumidor, del pueblo, estamos dando una estrategia de desarrollo que yo creo que está bien dibujada, que por lo menos la gente sepa cómo estamos pensando en Fedecámara y que al mismo tiempo que se nos ve como alguien que está reclamando con el derecho que nos da la Constitución las cosas que no estamos de acuerdo, también le estamos presentando al país nuestra propuesta y nuestra visión de país. Las personas que quieran adquirir, comprar, conseguir ese compromiso con Venezuela, ¿cómo hacen? ¿Está libre en la página web? Totalmente gratuito, además, por favor, en Fedecámara está libre en la página web. En esta edición especial también cualquiera que nos pueda llamar, que pueda contactarnos en Fedecámara se lleva una edición, tenemos también en CD, lo tenemos en digital, lo estamos traduciendo al inglés porque lo estamos mandando también a todos los organismos multilaterales internacionales. Bueno, creo que le vamos a dar la difusión adecuada a un documento que nos ha costado mucho esfuerzo, mucho trabajo y del cual estamos particularmente orgullosos. Mira, también quería preguntarte, perdona que te cambie el tema, sobre Guayana y cómo está la situación allá, tú que eres tan cercano al mundo del hierro, con los compañeros que tú te reúnes, ha habido muchos reclamos, ¿y qué está pasando ahí? Sí, esta semana no fui a Puerto Ordaz, voy como Dios quiere todas las semanas, la semana pasada estuve, la verdad es que la situación allí ha mainado desde el punto de vista laboral, pero no así desde el punto de vista de producción. Las empresas no están produciendo, Pedro, es una tragedia lo que está ocurriendo con Sidor, con Ferrominera, me da una tristeza lo que está ocurriendo con las plantas que son reductoras de hierro, que antes podían ser de las principales exportadoras del país, pero lo mismo con Bauxilum, con el aluminio. Y esa es precisamente una de las razones por las que no hay materias primas en el país. La gente se pregunta, ¿hay atún? Sí, conseguimos el atún, pero de repente no conseguís la hojalata para hacer las latas que hacen que el atún vaya para los anaqueles. Entonces la gente tiene que preguntarse qué es lo que pasa. No hay construcción, es que claro, no hay cabillas, han desaparecido del mercado casi 2 millones de toneladas de acero que antes producía Sidor, que ahora ya no produce. Entonces la gente tiene que darse cuenta que esas cosas que le pasan a esas empresas públicas de Guayana tienen una repercusión en tu vida. No se trata de que haya unos trabajadores protestando, se trata de que esas empresas que hoy producen menos te quitan productos que antes llegaban y que no teníamos que importar los venezolanos. Una última pregunta, y vamos a hacértela de esta manera para que no se corra el riesgo que Fedecámaras dijo esto o lo otro, no etiqueten políticamente la decisión. Hay dos medidas que se están esperando. Una la propone como el Grupo Merentes, según lo que dice la prensa, que es una devaluación. Y la otra es la convergencia cambiaria que propone Ramírez. ¿Cuáles son los pros y los contras de cada una de estas medidas si se toman? Ahí sí me atrevo a garantizarte que son la misma medida con diferentes nombres. Okay. Una devaluación es lo mismo que una convergencia cambiaria. En el momento que tú pases de vender productos, el dólar a 6.30, a cualquier otro valor que sea mayor, evidentemente ya hay una devaluación. O sea, lo puedes llamar convergencia, lo puedes llamar devaluación, le puedes poner el nombre que más les guste, pero es evidente que los venezolanos van a tener que pagar más por el dólar, lo cual es razonable. El dólar a 6.30 es un precio subsidiado, como está subsidiada la gasolina, como están subsidiados algunos otros productos, y hay que ir poco a poco pagando lo que realmente valen las cosas. Siempre hemos sido enemigos de los controles, los gobiernos tienen que controlar la economía, las desviaciones que hay en el mercado, pero no puede seguir manteniendo controlados unos precios, unos costos, y entre ellos el precio de la gasolina, el precio del petróleo, con una inflación que ya alcanza este año el 70%. Y si tú le aplicaras la ley de precios justos a la gasolina, ¿qué le recomendarías tú al gobierno? ¿Se puede vender por debajo de costo? No, no le recomendaría a nadie vender por debajo del costo. En este caso, y políticamente hablando, creo que van a llegar a venderlo por lo menos a cubrir los costos de producción, que parece una primera oferta razonable para después ir, como debieran hacer, corrigiendo los precios hacia un mercado más saludable. Pero si la ley se la aplicaran a ellos, no se la podrían aplicar, ¿no? Bueno, sí, pues les saldrían bien porque están vendiendo por debajo del costo, o sea que tienen un margen del 30% por arriba del costo de producción, pasaría la prueba, lo cual es lo lamentable para todos los venezolanos, porque lo ideal es que tú empieces a vender realmente para recuperar tu costo de producción.
Fede Cámaras no puede apoyar nadie que venda por debajo de sus costos de producción, y el caso específico de la gasolina es un caso muy emblemático para todos los venezolanos. Muchísimas gracias, Jorge. Siempre Gracias un placer hablar contigo. Nos sale fluidita toda esta... No, contigo es un placer tu programa y gracias por este espacio como siempre. Igualmente, gracias a ti, que sé que estás súper ocupado. Jorge Roy, presidente de Fede Cámaras. Y ya regresamos con más para ustedes aquí en Control Pensini, Globovisión. So just hold on, we're going home.